Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Sabían ustedes que cada 15 segundos una persona muere en el mundo a consecuencia del trabajo? Les dejo esa reflexión. Mi nombre es Hertz. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar denominado Fundamentos para un programa de seguridad basada en el comportamiento, el cual es organizado por el Centro Peruano de Gestión de Riesgos y HCQ Latam. Los mismos que tienen como fin común aportar conocimiento para la reducción de accidentes en el mundo. Para que esta presentación se desarrolle de manera fluida y en un marco de respeto, voy a transmitir algunas indicaciones básicas de este webinar. Primero, solicito a todos mantener, por favor, los micrófonos silenciados durante toda la presentación. Segundo, todas las preguntas las podrán realizar a través del chat del Zoom, las mismas que yo como moderador las compilaré y las transmitiré al final al expositor. Asimismo, voy a pasar a través del chat del Zoom un link como referencia para la asistencia, donde les pido por favor a todos ingresen sus nombres completos en mayúsculas y su correo electrónico, bien escrito. Por favor, verifiquen. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros poder hacer la entrega de los certificados a través de su correo electrónico. Perfecto. Bien, dicho esto, presento a nuestro expositor. Víctor Genta. Víctor Genta es uruguayo, pero radica en Brasil alrededor de 30 años. Es por ello que habla un poco mal el español, ¿sí? Y también el portugués. Víctor de profesión es ingeniero químico y de seguridad, director, fundador de SIC en Brasil y director técnico en HCQ Latam en Perú. Tiene más de 20 años como consultor especialista en seguridad basada en comportamiento en varios países de la región. Le damos la bienvenida a Víctor y le agradecemos a la vez el tiempo que nos regala hoy. Víctor, la presentación es toda tuya. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, Víctor, te escuchamos. Perfecto, déjame solamente aquí un minuto. Últimos ajustes, compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Hertz. A ver, últimos detalles. Hertz. Sí, no, me tenés que hacer de anfitrión de nuevo, creo. Ya eres anfitrión. ¿Se ve la presentación y se escucha? No. Entonces, espera un minuto. A ver. Acá. Compartir pantalla. Ahora sí, ¿no? Correcto, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Genta. Ger ya presentó brevemente ahí un poco de mi currículo. Soy uruguayo y vivo en Brasil. Entonces, en verdad no hablo tan mal el portugués o el español. En fin, creo que vamos a tener una muy buena charla. En fin, se puede entender. Vivo hace 30 años en Brasil, entonces mi acento es medio mezclado y el show es porque la gente me confunde con argentino, pero en verdad soy uruguayo de nacimiento, pero bastante tiempo acá en Brasil.
Bien, nuestra charla de hoy de noche es pasarles un poco, brindar algunas experiencias que hemos desarrollado en este tiempo de consultoría en diversos locales, en diversas empresas. Entonces, la idea es hacer algunos, explicar un poco en 8 tópicos que dividimos acá, cosas que funcionan, cosas que se pueden mejorar. Entonces, el abordaje de esta noche no es tan enfocado en la seguridad técnica, y sí compartir un poco nuestra experiencia para generar lo que es más importante en programas de cambio cultural, programas de implementación de programas de seguridad en comportamiento, pero básicamente lograr que el trabajador practique seguridad por motivación y no por obligación. Entonces, la idea es exponer algunas recomendaciones en la implementación de este tipo de programas, cosas que es importante tenerlas presentes porque van a determinar si el programa va a ser un éxito o si va a tener dificultades. Y como en los 7 primeros tópicos son para hablar un poco sobre eso ahí. Y el 8, vamos a enfocarnos un poco en qué rutinas, qué elementos, qué procesos uno tiene que desarrollar en la empresa para implementar un programa de cambio cultural. Cómo logramos cambiar poco a poco el comportamiento de la gente, que la gente adopte una cultura de seguridad, un comportamiento preventivo, que incorpore prácticas de seguridad. Entonces son 8 tópicos para conversar con ustedes un poco de nuestra experiencia. Y después al final, como Ger comentó, abrimos para preguntas, dudas, aclaraciones sobre algún punto que merezca algún detallamiento. Bien, bueno, acá empezando un poco, ¿por qué la seguridad tradicional no es suficiente para motivar y comprometer a la gente? Vamos a hablar un poco que la seguridad normalmente en las empresas está muy enfocada en la parte técnica, o sea, qué normas tengo que respetar, qué procesos tengo que seguir. Y las normas y procedimientos, reglas, reglamentaciones son importantes, pero no son suficientes para generar entusiasmo en la gente. La variable principal para que la gente practique seguridad es el entusiasmo para el comportamiento. Entonces, tener todas las reglas bien definidas es importante, pero lo principal es que la gente adopte una conducta. Entonces, no podemos enfocarnos solamente en tener bien claro lo que se permite y lo que no se permite. Algunas otras cosas tienen que ser desarrolladas. Y acá hablamos un poco. Normalmente los programas o los procesos de seguridad, bueno, son conducidos por un área de seguridad. ¿Qué va a ser el diferencial? Que los profesionales de seguridad o el área de seguridad o encargada de la gestión tiene que tener, sí, conocimiento técnico, pero otras habilidades importantes para provocar el cambio en la gente. Saber ser claro, tener empatía, comunicarse con objetividad. O sea, precisamos de profesionales de seguridad que generen entusiasmo y motivación en la gente. Eso es muy importante. Solo un minuto aquí, a ver, parará. Un minuto, creo que voy a hacer una adecuación aquí. So, un instante. Aquí, acá. Bueno, ok. Pero láser, bien. Como comentaba, un área de seguridad que se enfoca solamente en la parte técnica, eso, si bien es necesario, pero es insuficiente para que la gente adopte una conducta preventiva y positiva. Y es justamente esta conducta preventiva, positiva del autocuidado que te va a permitir no tener accidentes. Entonces, es importante invertir tiempo en desarrollar estas habilidades también en el equipo de seguridad. Es muy común a veces cuando nos llaman para implementar proyectos que, o sea, nos llaman, nos contratan para implementar un proyecto de seguridad, pero también tenemos que tener en el momento de implementar el proyecto, que el área de seguridad también sea un propulsor de esto, o sea, habilidades como provocar empatía, provocar entusiasmo, saber entender a la gente. Es una habilidad importante, y diría yo, crucial para que tengas un éxito en un programa comportamental. Entonces, desarrollar entusiasmo y compromiso en la gente parte también por tener un área de seguridad que sepa despertar eso en los trabajadores. Solucionar la parte técnica es solamente una parte de la labor que se espera de seguridad para generar compromiso en la gente. Entonces, es interesante y deseable que el área de seguridad
también tenga proyectos específicos para desarrollar esto. Una buena comunicación, entrenamientos entretenidos, nuevas metodologías que sepan despertar entusiasmo. Aquella seguridad que uno estaba acostumbrado antiguamente, esto se tiene que hacer o así lo mando yo, eso está comprobado que no genera entusiasmo y por consecuencia no genera motivación y por consecuencia no bajamos accidentes. Es posible hasta que tengas años buenos en accidentabilidad, pero más motivado por el rigor que por el entusiasmo en practicar seguridad. Entonces, lo que queríamos comentar en el primer módulo, que es importante tener un sector de seguridad que sepa generar entusiasmo en la gente. Esto es fundamental. Cuando digo en la gente, o sea, en los supervisores, en los propios gerentes y por consecuencia en los trabajadores. Eso es muy importante y lo vamos a citar en varios momentos en la charla del curso. Un programa de cambio cultural tiene que tener el foco en el trabajador después de cambiar el chip de los gerentes, de los jefes, de los supervisores y después uno empieza a desarrollar procedimientos, entrenamientos a los trabajadores. Primero precisamos trabajar los mandos medios. Programas que arrancan directo o de frente al trabajador no funcionan porque el trabajador, a pesar que quiere practicar algo, hacer algo diferente, su jefe, su supervisor no entiende aquello, no lo permite o no lo fomenta. Entonces, cualquier programa de cambio cultural tiene que tener las primeras etapas, se tiene que invertir mucha energía en entrenar el equipo de seguridad, los mandos medios y también la alta gerencia. Bien, un asunto bien actual, el COVID-19, este año tan complejo que trajo o qué está trayendo de lección aprendida, qué estamos sacando de conclusiones, cómo queda nuestra vida de ahora en adelante, que es un punto bastante importante, o qué lecciones uno ya puede empezar a sacar de cómo va a ser la continuidad de nuestros procesos, programas, después de este año tan atípico que nadie se lo imaginaba. Primero, es con consenso general que la manera como uno trabajaba procesos de gestión cambió. O sea, el COVID nos obligó a trabajar mucho más, sin aglomeraciones, sin grandes capacitaciones, mucho más de manera remota, de manera online, de manera más rápida. O sea, este año trajo la necesidad de uno tener que ingeniarse a trabajar por nuevos canales de comunicación. ¿Qué quiero decir? Que las capacitaciones de ahora en adelante, que era el canal como uno le llevaba conocimiento a los trabajadores, no van a ser posibles que sean hechas exclusivamente de la manera tradicional. O sea, agarrar un tema, llevar a la gente a la sala y hablarles por 1 o 2 horas sobre aquel contenido. Eso no se va a aplicar más. Mucho de este momento nos enseñó que podemos hacer cosas más dinámicas, interesantes, y no se van a permitir también tanto estos momentos. Entonces, si no va a ser posible dar aquellas charlas objetivas, va a exigir que el área de seguridad se autodesafíe para ser ingeniosa, para ser creativa y motivadora. Antiguamente o hasta poco tiempo atrás, simplemente de una sala de aprendizaje y explanar sobre aquel tema era suficiente para llegar a un conocimiento. De ahora en adelante es un desafío todo porque uno tiene que empezar a pensar hacerlo diferente. La manera de entrenar y capacitar va a tener que ser más corta, más entretenida, más dinámica y preferencialmente remota. Entonces son procesos que vinieron y no se van a extinguir. Entonces es toda una readecuación de la manera como uno transmite conocimiento. O sea, el conocimiento no va a ser tan transmitido de la manera como uno está acostumbrado. En verdad, lo que uno comenta, que esto ya era una tendencia, apenas la pandemia nos está obligando a ser más eficaz rápidamente. Entonces, un proceso que naturalmente vendría a concretizar este año se aceleró. La segunda conclusión que uno saca del punto de vista de comportamiento es que en pocos meses, bueno, acá en América Latina estamos hablando de a partir de marzo, estamos en julio, pero rápidamente todos nosotros nos obligamos a cambiar los hábitos. ¿Qué hábito, por ejemplo? Usar máscara, usar alcohol, no estar aglomeraciones, respetar rutinas, en fin. Entonces, se comprobó que cuando el ser humano, cuando la gente entiende
el porqué y la razón de la necesidad de un cambio, lo hacemos rápidamente, visto que es en 3, 4 meses conseguimos moldar todo. Eso no significa que este cambio sea permanente. Estamos en esta situación porque entendemos el porqué. Pero eso sirve de lección también que a veces la gente piensa, no, nuestra cultura es lo que es difícil cambiar. No es así. Cuando la gente entiende el motivo, la razón y le explicamos el porqué de cambiar, de por qué asimilar conductas seguras, es mucho más fácil que él adopte aquella conducta. Entonces, en cualquier sensibilización, capacitación, es importante mostrar a la gente por qué tenés que hacer esto y cuál es la razón. Y no simplemente está en la ley, es obligado. Eso no genera entusiasmo y la gente tiene más resistencia a este tipo de comunicación vertical. Bien, acá hablando un poco definiciones, hábito, comportamiento y cómo uno navega, cómo esto nos ayuda. Bueno, un poco de definición. Hábito y comportamiento son cosas muy parecidas en verdad, no hay tanta diferencia. La diferencia que nos gusta marcar es que el hábito es algo interno, o sea, vos lo practicás de manera involuntaria, es lo que vos tenés internalizado y lo practicás de manera automática, digamos así. Ya el comportamiento es cómo uno se comporta en un ambiente social. O sea, la manera como uno interactúa con el mundo ese es tu comportamiento. La manera como la gente te ve es tu comportamiento. Por eso que lo primero que uno observa en los trabajadores, en las personas, son los comportamientos. El hábito es algo más interno. Los dos son parecidos, sí, muy parecidos. ¿Los dos se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar, pero obviamente es mucho más complejo cambiar. Más complejo no, pero demora más tiempo cambiar el hábito. Primero uno empieza a influenciar el trabajador para que mude poco a poco el comportamiento. Después que este comportamiento, porque él entiende la razón, el objetivo, se torna una rutina o algo del día a día, poco a poco aquello se va a transformar en hábito y después de un tiempo se va a transformar en valor. Esa es la receta de los programas comportamentales. Observar comportamientos en los trabajadores para entender cuáles son los hábitos para poco a poco influenciar el comportamiento, la rutina, para cambiar después de un tiempo el hábito y después que él cambió el hábito, entendió que aquello es positivo, se transforma en un valor. Entonces uno observa comportamientos en la gente para entender cuáles son los hábitos para influenciar en este proceso y conseguir el cambio cultural. Entonces, por eso que nuevamente ahí colocamos estas palabras, la razón del cambio, el porqué del cambio. Es necesario invertir tiempo en explicarle al trabajador el porqué del programa de cambio cultural, la razón de hacer esto, los motivos y no simplemente comunicaciones verticales, es el proceso, hay que hacerlo y sin discusiones. La gente tiene derecho a tener duda, la gente tiene derecho a manifestar algunos puntos divergentes. Lo que precisamos es invertir tiempo en explicarle claramente a la gente por qué de esto. Y una parte muy importante son los estímulos que la gente va a tener con relación al cambio. Entonces, estímulos son aquellas influencias que te van a hacer que cambies más rápido o menos rápido. Entonces vamos a hablar un poquito más para adelante sobre el tipo de estímulo que invita a la gente al cambio y el tipo de estímulo que no invita a la gente al cambio. Bien, un poco más de definiciones. La definición básica de cultura. Cultura consiste en componentes visibles e invisibles que influyen en el comportamiento. Puede ser creado o modificado consciente. Esa es un poco la definición. Lo más importante de este punto es que la cultura es algo que se puede cambiar. La cultura no nace con el individuo. Uno nace de una manera. A medida que uno va adquiriendo conocimiento, experiencias y estímulos diversos, uno crea un tipo de cultura. Pero la cultura no es inmutable, ella puede cambiar si trabajamos adecuadamente en los estímulos. Entonces, nuevamente, las personas que piensan que la cultura es lo que es, que no se puede cambiar, no es así. Tenemos, bueno, la historia comprueba que, por ejemplo, comportamientos en el pasado que eran aceptados de una manera, después de un tiempo que la gente dejó de practicar eso, se cambió la cultura, el comportamiento. Entonces, es importante trabajar eso.
el mensaje, explicarle la razón, explicarle el motivo y trabajar en esto que decimos que son los estímulos. Estímulos positivos aquí y estímulos negativos. El estímulo positivo, respetar a la gente, respetar al trabajador, reconocer, motivar, darles confianza, que él confíe en ti, apoyar, ser firme, son cosas que van a invitar al cambio. Al contrario, que si el estilo de tu liderazgo es muy vertical, crítica, desprecio, agresión, indiferencia, no aceptación, ironía, o sea, si los mandos medios son muy verticales, no practican el diálogo, no practican reconocimiento, no fomentan la confianza de los trabajadores, no le pidas al trabajador que cambie su actitud. ¿Por qué? Porque no hay simplemente una confianza en el cambio. El estilo de tu liderazgo es lo que siente el trabajador. Entonces, si el trabajador siente que en la organización se practica respeto, reconocimiento, motivación, que son cosas abstractas, va a ser bien más fácil o el camino está mucho mejor aparatado para el cambio. Ahora, si el estilo de tu liderazgo es muy vertical o esto no es favorecido, el trabajador no va a tener más resistencia al cambio. O sea, el trabajador va a ser más resistente a incorporar rutinas positivas. O sea, el trabajador va a seguir cometiendo desvíos que son percibidos por su jefe, en fin, todo lo que uno comenta. Lo que uno necesita en un programa cultural es que el trabajador entienda que aquellos desvíos del día a día son cruciales para mudar el comportamiento. Pero esto es importante, los estilos de tu liderazgo. Entonces hay que ver si los supervisores, los jefes, los gerentes conversan con la gente, charlan con la gente y la gente tiene confianza. Si eso no es muy común, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la comunicación que le llega al trabajador es lo que le pasa su supervisor. Si su supervisor le pasa este tipo de mensajes, es lo que el trabajador va a entender. No sirve hacer lanzamientos, poner banners, hacer producciones. Si en el día a día el estilo del supervisor, del líder, es muy vertical. Entonces, por eso que cuando decimos que los programas de cambio comportamental, de cambio cultural, de seguridad, el año 1 y el año 2 se trabaja muy fuerte en los mandos medios, en mejorar el estilo, en ponerle momentos de conversación, aproximarlo del trabajador, porque es esto que va a hacer la diferencia al cambio. Antes no vamos a obtener, o sea, es necesario modificar, influenciar positivamente el estilo de liderazgo. Bien, acá vamos a hablar un poco de cuáles son las cuestiones importantes, en fin, o qué es notado en las organizaciones, hablar un poco de lo que uno, cuando uno tiene accidentes en la empresa o cuando tiene muchos accidentes, qué es lo que es notado y qué es lo que no se nota o que aparece desapercibido. Normalmente, lo que uno ve cuando en las empresas es la parte de accidentes, muchos accidentes, muchas lesiones, enfermedades, en fin. Eso es solamente una pequeña parcela del problema. A pesar que nos llaman muchas veces para decir, pucha, pero tengo muchos accidentes, quiero bajar. Ok, pero el verdadero problema no está en el número excesivo de accidentes. El verdadero problema está en el montón de actos inseguros practicados en el día a día por los trabajadores, percibidos por los líderes y así queda. Entonces, en verdad, una empresa que tiene muchos accidentes o varios accidentes está viendo parte del problema. Lo que está abajo es justamente los comportamientos que están siendo practicados por los trabajadores y permitidos por los líderes. Esta es la cultura real de la empresa. No, y cuando digo esto, no quiere decir que la empresa sea mala o buena. Apenas por cuestiones de historia o priorización, así estamos. Entonces, si tenés muchos accidentes es porque tus procesos no son capaces de identificar los desvíos del día a día, que son muchos más que aquellos eventos. Acuérdense de la pirámide de seguridad. Para cada evento grave tenés por lo menos 10 eventos menores. Entonces, si tenés varios accidentes, tenés muchas situaciones en el día a día
donde los trabajadores practican actos inseguros y eso así queda en la empresa, no son estancados por los líderes, por los supervisores, en fin, todo este grupo de gente. Esto es una reflexión importante porque, a ver, una situación real que tenemos, por ejemplo, el trabajador en el día a día tiene una actitud no segura, su jefe inmediato o su supervisor inmediato no le dice para hacerlo diferente, ahí cuando él tiene una falta de suerte y se lastima, lo queremos echar o lo queremos votar, como dicen en Perú. Es totalmente injusto, o sea, no se le dijo claramente que aquello no era permitido o no se le explicó mejor el porqué de hacerlo de esa manera iba a generar un accidente. Entonces, eso es lo que hay que enfocar. Si tenemos muchos accidentes en la empresa, hay que ver por qué la empresa no está siendo eficiente en identificar estos pequeños desvíos. Y la última frase, falta aproximación entre el y el trabajador. Es importante trabajar en esta aproximación. Cuanto más distante, cuanto menos diálogo, cuanto menos confianza hay entre el supervisor y los trabajadores, vas a tener probablemente problemas con los sindicatos. Piensen bien, el trabajador tiene necesidades, inquietudes, manifestaciones. Si el supervisor directo, su jefe directo, no es capaz de conversar con él o de entenderlo, cuando digo entenderlo no significa ser permisivo, sí escuchar a la gente, pero si no hay este canal abierto de ida y vuelta, de conversación con los trabajadores, alguien le va a dar atención. Lo que vemos muchas veces que en empresas que tienen problemas con sindicatos, el liderazgo es fragmentado. O sea, si el sindicato, lo que el sindicato todo quiere es cuando el trabajador tiene un problema y dice, vení, yo te lo resuelvo o vení a mí a buscarme. Entonces, el sindicato se aprovecha de esta brecha que hay entre los supervisores y los trabajadores. Cuando esto se agranda, el sindicato crece. Y otro punto importante acá es que cuando tenemos, como diría, empresas donde solamente se ve el número, pucha, cuántos accidentes, y no se hace un análisis crítica, o sea, no se fomenta el diálogo, no se conversa con la gente. Simplemente la gente se siente que es un número sin importancia. Entonces, eso es más difícil de conseguir entusiasmo. Entonces, nuevamente, conversar con los trabajadores, tener un liderazgo que fomente el diálogo es muy importante. Acá tenemos, y un poco la responsabilidad, porque es muy común que cuando tenés muchos eventos, los altos directivos quieran culpar al trabajador. De nuevo, el trabajador trabaja así porque siempre le pareció más natural o más fácil, lo que sea. Nadie le dijo nada y cuando él tiene un accidente, él es el único responsable, no es así. Tenemos un episodio muy interesante que pasó con en fin, estamos en un proyecto, hubo un accidente de un trabajador y el director, en fin, llegó al local, fue un accidente grave, hubo una pérdida de un miembro, en fin, fue bastante grave. Primer cosa, bueno, ¿qué era lo natural? El director, perdón, el director industrial fue a la planta y primera cosa, bueno, llegó a la planta, en fin, estaba toda aquella conmoción, todo aquel no pánico, pero situación pesada en planta, ¿no? Y el supervisor del sector, primer cosa, pucha, pensaba que él iba a ser el responsable, no sé qué. Primer cosa que dijo el director, ¿cómo está el supervisor? Déjalo tranquilo, que le vamos a dar todo el apoyo. Entonces, esto es una demostración de confianza. Entonces, él demostró para abajo que el problema era de la organización y no de una persona exclusivamente. Un comportamiento inseguro, señores, nunca es un comportamiento individual. O sea, aquel muchacho que se saca el guante en el lunes, él probablemente se saca el guante el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, otros compañeros tienen el mismo comportamiento. Entonces, difícilmente un comportamiento inseguro es solamente de un trabajador. El grupo tiene un comportamiento muy semejante. Bueno, pero continuando con el ejemplo, ahí, primer cosa que hizo fue dejar tranquilo al dueño del sector que se le iba a dar todo el apoyo. Y el segundo case, o sea, el segundo momento que nos quedó muy marcado fue cuando el presidente general lo llamó y, en fin, era una empresa que estaba en cambio y él venía con la intención de cambiar las cosas. Ahí le preguntó el presidente de la empresa, director, ¿a quién tengo que echar? Y él dijo, bueno,
si tenés que echar a alguien, primero soy yo, porque yo soy el responsable. Entonces, ahí el presidente, no, pero ¿qué pasó? No, en verdad yo soy responsable por los resultados industriales. Si esto es un programa para encontrar el culpado, yo soy el principal culpado. Entonces, eso da un poco la dimensión de, en verdad, cuando un director entiende que los resultados ineficientes de seguridad es parte de su proceso todavía no lapidado de seguridad. Entonces, si estás insatisfecho o estás preocupado con los resultados o estás con alguna otra, o sea, estás descontento con los resultados, es tu responsabilidad como gestor estos resultados y no de los trabajadores. Entonces, eso es importante porque muchas veces arrancamos un programa o tenemos en la empresa que parece que el responsable es el trabajador, o sea, hay una lucha entre los gerentes y los trabajadores. Y cuando hay esta lucha, es justamente eso que no fortalece la confianza. Si el trabajador siente que él es solamente un número, que no cuenta nada para la empresa, no se va a poner la camiseta, no va a seguir procedimientos y va a ser mucho más complicado el cambio cultural. Bien, siguiendo un poco acá, otro tip, digamos así. Bueno, tomo agua bastante porque hablo bastante. Bueno, bien, se decide invertir en un programa de cambio cultural, en una gestión. ¿Cuáles son los cuidados cuando llamas a una consultora externa? Uno observa varios insucesos, digamos así, porque llamar una empresa externa para implementar un programa de mejora, sea de liderazgo, sea de coaching, es solo una parte del trabajo. Después precisamos trabajar otros puntos. Lo que uno normalmente ve es que empresas externas que vienen con programas prontos muchas veces no invierten tiempo en entender un poco la realidad del local. Entonces, ¿es importante implementar programas de cambio? Sí, súper importante, pero es importante también respetar la cultura local, el estilo de liderazgo, si es gente más antigua, gente más resistente al cambio, en fin. Hay que ser un poco perspicaz y tener un poco de feeling de entender si aquel programa que funciona en varias empresas, cómo lo vas a adecuar en aquel ambiente. Si aquel ambiente tiene las habilidades necesarias a adoptar aquel cambio cultural. Uno lo que ve que muchas veces la empresa viene, pero no tiene ese cuidado. O sea, no, esta es mi receta, es así, así, hay que hacerlo. Eso no es tan adecuado. ¿Por qué? Porque a veces se implementan programas y tenés plazo y tiempo de cualquier manera, eso es lo que quiero decir. Lo mejor es que la solución externa, que contrataste una empresa externa, también respete las características locales. O sea, no es para abrir mano del know-how externo, pero sí para intentar armonizar lo máximo aquel know-how externo con las realidades de la empresa. Eso es parte. Y a veces los consultores externos no tienen no voy a decir voluntad, pero esa perspicacia, y eso hace que el programa funcione en cuanto tenés el consultor instalado en tu empresa, pero así que se cierra el proyecto, el consultor se va y todo vuelve a ser como antiguamente. Y la segunda parte que uno también observa es cuando tenemos procesos de cambio cultural en algunas empresas que hay resistencias de los altos directivos, gerente, director, gente que ocupa estas posiciones estratégicas, tiene una historia de éxito, de suceso, de bien sucedida. Entonces, es difícil para gente antigua que tuvo éxito en su vida profesional aceptar que tiene que hacer pequeñas cosas diferentes. Ahí estoy hablando específicamente de altos directivos. Entonces, cuesta que un director, que un gerente se ponga el guante, se ponga el zapato de seguridad, se saque el reloj, o sea, todos estos hábitos nuevos que son pequeñas cosas, pero necesito que el número uno, el número dos, el número tres lo incorporen. ¿Por qué? Porque justamente estos ejemplos va a ser lo que la gente va a notar. Entonces, contratar una empresa externa para hacer un cambio cultural es la mitad del camino. Después, la gente que manda, que tiene peso en la empresa, tiene que adoptar nuevos comportamientos que son percibidos por toda la organización.
Si este comportamiento no es el adecuado, hay que tener transparencia entre la consultoría y el alto directivo. O sea, decir de frente al gerente general, señor, ok, usted me paga todos los meses por venir acá, pero tu comportamiento no es adecuado. Entonces, es muy importante que haya esa franqueza. Tenemos, no problemas, pero cuando no hay mucha humildad por parte de los altos directivos en entender este tipo de cosas, el programa se dilata un poco más en obtener cambios. Entonces, es importante que, aparte de traer un experto externo, la gente que tiene poder de decisión en la empresa incorpore pequeñas cosas y manifieste aquellas pequeñas cosas. En un correo del director, por ejemplo, preguntar adecuadamente cómo está el muchacho que se accidentó, usar los CPPs adecuados, en fin, son cosas. Eso es lo que llamamos botón rojo. Cuando estamos en un proyecto y sentimos que, ok, la parte procesual está funcionando bien, pero el ejemplo que viene de arriba no está bueno, entonces hay que hacer lo que llamamos corrección, llamamos de botón rojo. Hay que llamar a estos directivos y decir, mira, de manera franca, esto está bien, pero esta actitud de ustedes acá no está bien. Eso en algunas organizaciones es más fácil, en otras no es tan fácil. Entonces, pero es muy importante para el programa, para el tiempo que querés. Un programa de cambio cultural demora entre 3 a 5 años. 3 a 5 años para cambiar el chip en gente adulta. Víctor, pucha, ¿tanto tiempo demora para bajar accidentes? No. Cuando empezamos en un programa de cambio cultural, normalmente en el primer año ya tenés mejores indicadores, o sea, después de 9, 10, 12, 13 meses, en el segundo año tu indicador ya mejora. Obviamente porque se habla de seguridad, hay reconocimiento, hay mejores charlas, hay mejores investigaciones. Entonces, naturalmente, el sistema nota que hay una gestión mejor. Eso te ayuda a bajar un poco los accidentes. Opa, entonces, después del primer año cambió el chip. No. Para cambiar el chip de gente madura, de gente adulta, precisas por lo menos 2, 3 años inicial. Y para consolidar el trabajo, 5 años. Entonces, es el tiempo, y eso no lo digo yo, lo dicen expertos de otras áreas también. Un programa de cambio cultural en calidad, en medio ambiente, en seguridad, demora ese tiempo de gestión, porque justamente el tiempo que uno demora para incorporar nuevas rutinas, entender el valor e incorporar eso como importante para mí. Entonces, por eso que decimos. Y acá, solamente para frisar nuevamente, es importante que en el programa de cambio cultural haya un canal abierto y franco con los altos directivos. Hacer un programa de gestión solamente para trabajadores es insuficiente. Los que tienen que estar empapados en el asunto son los altos directivos y los que vienen abajo, o sea, todos los líderes y mandos medios. Bueno, acá hablando un poco de por qué no sabemos escuchar a los trabajadores. En verdad el título, solamente para frisar un poco, porque como estaba mencionando, es tan importante escuchar a los trabajadores. Y acá algunos ejemplos de cosas que uno, siempre que iniciamos un trabajo y en el diagnóstico inicial, preguntamos por algunos indicadores para ver. Por ejemplo, la encuesta de clima laboral. Normalmente las empresas tienen una encuesta donde les gusta o les gusta o les parece apropiado escuchar la opinión de la gente respecto de los procesos. Está bien que se haga esto, pero lo que uno ve es que normalmente que el producto de la encuesta laboral queda ahí olvidado y tirado. Si vos le preguntaste al trabajador lo que le parece el asunto A, B y C, D, es importante que aquella manifestación tenga un seguimiento profesional tan bueno cuanto un indicador de productividad. Si haces una encuesta y no le das seguimiento, la gente sabe que no es importante su opinión. La gente sabe que es solamente un número. Entonces acá tenemos un primer tip de cosas clásicas que pasan y cuando vemos que una empresa no está escuchando bien a los trabajadores. Momentos formales de conversación, o sea, el gerente del sector, el dueño del sector, él sabe exactamente en qué momento el supervisor conversa, con qué frecuencia con los trabajadores. Si eso existe, es reconocido, ok. Lo que uno muchas veces ve, no, sí se conversa, pero cuando vamos a escarbar un poco, en qué momento el supervisor conversa con los trabajadores, vemos que hay una gran ausencia. Tenemos supervisores que ni siquiera saben el nombre de los trabajadores, no saben cuál es su situación, cuáles son sus inquietudes, problemas. Entonces,
es importante para un dueño de sector saber cómo sus líderes conversan con la gente y en qué momento lo hacen. Y después, por último, también sabemos que desarrollar el entusiasmo y la motivación en la gente es importante. Entonces, nada más claro que preguntarle al área de recursos humanos principalmente, ¿cuáles son las estrategias para aumentar el entusiasmo de la gente, para aumentar la motivación de la gente? O sea, estas cosas que todas las empresas buscan, entusiasmo, motivación, alegría por el trabajo, eso no es simplemente una quimera. Una empresa va a ser excelente cuando tenga la mayor parte del equipo motivada a practicar cosas diferentes, o sea, practicar seguridad, en fin. Entonces, si no hay una estrategia formal en la empresa para escuchar al trabajador, para mejorar el engagement, para mejorar esto, no estás escuchando a la gente. Entonces, son cosas simples del día a día, pero que ya nos dan un indicativo que hay una quiebra entre las áreas de gestión y cómo se escuchan los trabajadores. Bueno, lo que uno observa normalmente es que no se invierte el tiempo necesario para hablar con los trabajadores. Muchos gerentes piensan, yo no es mi problema, yo tengo gente para conversar. El gerente piensa eso. El supervisor está sumergido en reuniones y tampoco conversa. En verdad, está todo el mundo ocupado en otros trabajos, no significa que no hagan nada, pero están con focos diferentes y el trabajador queda solo. Si el trabajador siente que la empresa, y cuando digo la empresa, en verdad, cuando siente que su jefe no se importa con sus inquietudes, no está próximo con él, no adelanta pedirle que le digas para usar el tanque de reserva. Muchas veces nos llaman a las empresas y dicen, pucha, acá no se viste en la camiseta, y uno gasta y la gente es ingrata. Eso no existe en verdad. La gente no se pone la camiseta o no usa el tanque de reserva cuando siente que su jefe no se preocupa con él. Cuando digo preocupar, no significa darles todos. Preocupar significa ser justo. Lo que la gente no se banca es cuando no son justos. Pero entonces, que le digas a un trabajador, no te voy a dar aumento porque no te lo mereces, tenés que preocuparte que que le estés hablando lo correcto, no en ser bueno y malo. Entonces, si no hay comunicación clara con los trabajadores a través de los mandos medios, cualquier programa de reconocimiento, de motivación va a fracasar. Un buen programa de motivación, reconocimiento, entusiasmo necesita que haya una buena comunicación entre los mandos medios del trabajador. Si no, vas a tirar plata. Hacer programas, fiestas, en fin, es importante, ok, pero solamente eso no es suficiente. Precisas que el reconocimiento sea procesado por los mandos medios. Precisamos, como nuevamente, acortar esa distancia que muchas veces uno ve en las empresas entre los mandos medios y los trabajadores. Bueno, y aquí cuidar de gente es una responsabilidad indelegable del líder. Esta frase, específicamente para seguridad, muchas veces cuando uno empieza un programa, el pensamiento general es, bueno, el sector de producción o los líderes de producción son pagos para producir y quien cuida de seguridad es seguridad. Es lo más común. Por más obvio que parezca, la gente tiene el chip que a mí me pagan para producir y quien se ocupa de la gente es sector de seguridad. Parece simple, pero es lo más común. En verdad, no es así. Si vos sos líder, si vos tenés un equipo y en ese equipo hay personas, la responsabilidad por seguridad, por calidad, es tuya. Es la misma cosa si vos tenés 2, 3 hijos y los hijos son mal educados, la responsabilidad es del líder. Entonces, lo que tenemos que forzar en el proceso es que él entienda que la responsabilidad de reportar incidentes, cuidar de la gente, hacer investigaciones, tocar el bumbo, es del líder. Por eso es que digo que los primeros años 1 y 2 son invertidos para lavarle la cabeza al líder y que él entienda que es su responsabilidad. Seguridad va a servir como soporte, como coach, pero la responsabilidad de cuidar a los trabajadores es del dueño del sector. Bueno, siguiendo un poco acá en el asunto liderazgo, disciplina operativa, como estábamos conversando,
¿Cómo potencializamos para que el líder sea el canal de transmisión de los conocimientos? Aquí, en fin, un poco de reflexión. Tenemos la pirámide de Bird, la tradicional que todo el mundo ya conoce un poco más. Estos son los comportamientos. Lo que uno precisa es entender lo que el trabajador cree, lo que el trabajador practica, cuáles son sus valores, cuál es la cultura. Para entender esto acá, precisamos que el líder inmediato se comunique eficazmente. El líder de los trabajadores, o sea, el supervisor, hablando claramente, es el portavoz, multiplicador, inspirador, ejemplo y cumplidor. No hay vuelta, no tenemos cómo huir de eso. Entonces, precisamos que esta gente incorpore lo que queremos cambiar. Queremos cambiar la cultura, precisamos armonizar el estilo de los supervisores. Preciso que mis 5 supervisores practiquen y hagan más o menos lo mismo, si no la gente no va a cambiar. Cuando decimos acá la parte del sándwich, porque ser supervisor es una tarea no ingrata, pero infelizmente recibe la presión de abajo y la presión de arriba. Eso es la desventaja de este puesto. Es un puesto altamente estresante porque tienen el equipo laboral directo y la presión organizacional por los resultados. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas. Desventaja, que es una presión grande, pero ventajas tiene que 88% de las decisiones del día a día pasan por los supervisores. Apenas 11% de las decisiones estratégicas las toma un director. Un director, un gerente general de la empresa, normalmente tiene muchas frentes de trabajo, muchos asuntos, poco tiempo. Entonces, lo que le va a llegar a él son pequeñas parcelas de problema. El que toca el bumbo en el día a día es el supervisor. Entonces, los mandos medios no son ni la causa directa ni la raíz, pero sí la solución. El operacional es las causas directas de accidentes, la línea de gestión es las causas indirectas y la organización es la causa raíz. ¿Qué quiero decir nuevamente? Que los mandos medios precisan ser sensibilizados, cuidados, entrenados, concientizados. Precisamos tener un bloque de supervisores practicando o manifestando seguridad para que la gente cambie. Esto es importante porque el programa de cambio cultural va a fracasar si la capacidad del supervisor de influenciar, motivar a la gente es inferior a la resistencia natural del trabajador, el programa fracasa. Los trabajadores tienen una resistencia natural al cambio. O sea, el cambio, ¿por qué hay resistencia al cambio? Porque cambiar exige aprender y aprender demanda energía. Entonces, nadie quiere cambiar por sí solo. Si la resistencia natural del trabajador al cambio es superior a la capacidad de influencia del supervisor, el programa va a fracasar. Entonces, no es que tenemos que destrozar al supervisor, pero sí precisamos que estos rápidamente se suban al carro de lo que queremos obtener. Por eso, nuevamente, soy repetitivo. El año 1 y el año 2 se invierten para armonizar el discurso del líder, del supervisor. Necesito que este señor trabaje lo más aproximado de lo que uno considera necesario e importante. Bien, bueno, hablando un poco ahora sobre otro, en verdad no es complicador, pero cómo obtener sinergia y colaboración entre los sectores. Acá un poco de definición, pero comprobadamente, sectores que tienen poca colaboración, sectores que poco se hablan, y hablando de seguridad, porque seguridad es un sector, pero es importante que seguridad tenga una armonía con recursos humanos, con productividad, con mantenimiento, en fin, tiene que haber una cierta sinergia. Eso también es importante. Cuando uno va a arrancar un proyecto de cambio comportamental, el proyecto es de la planta, es del site, no es de seguridad. Entonces, todos los sectores tienen que estar involucrados formalmente. O sea, recursos humanos tiene que tener estos objetivos y metas, mantenimiento, estos objetivos, industrial, estos objetivos. Es importante que haya una colaboración o alineamiento formal entre los sectores.
áreas que no se ayudan, que tienen diferentes discursos, diferentes estilos, eso se amplifica muy fuertemente para abajo. Entonces, si tenés organizaciones donde claramente ves que el sector de recursos humanos tiene una idea, el sector de mantenimiento otra, o sea, esta desarmonía entre los sectores se amplifica muy fuerte para abajo. Si la gente no quiere cambiar y ve que los sectores tiran para lugares diferentes, más difícil va a ser el cambio cultural. Lo que precisas es armonizar el discurso entre todos los líderes. Entonces, el proyecto nunca puede ser un proyecto de seguridad. Él puede ser coachado por seguridad, pero es un proyecto de la planta, de mantenimiento de recursos humanos. Entonces, es un error, por ejemplo, en un programa cultural, tener visitas de consultoría solamente con seguridad. No, hay que tener rendición de cuentas de estos sectores, mantenimiento, industrial. Entonces, precisamos obtener una cierta sinergia. No vamos a ser ilusionistas, pretender que todos practiquen, o sea, que todos los sectores se armonicen para lo que queremos, pero en la iniciativa del proyecto sí precisamos que todos estén más o menos armonizados con el objetivo que queremos lograr en el proyecto. Bien, hasta ahora hablamos un poco, ¿verdad? Bastante, pero estos, digamos, problemas normales que uno enfrenta en el cambio cultural. Entonces, solamente para frisar, importante los sectores armonizados, importantes los mandos medios ser los primeros a estar, o sea, contemplados por el proyecto, importante tener un canal abierto con los que deciden, importante entender que la gente es, la gente es el comportamiento del trabajador es consecuencia del estilo del líder, o sea, todos asuntos que uno procuró trabajar. Bueno, y el principal es que comprobadamente se pueden sí cambiar comportamientos desde que tengas planificado. Tú tienes un comportamiento A y te gustaría un comportamiento B. Lo que vamos a hacer es planificar acciones para que después de un tiempo el comportamiento A se transforme en el comportamiento B. Esos son los proyectos de cambio cultural de seguridad. ¿Cómo uno puede tornar la seguridad más eficiente? O sea, ¿cómo podemos orientar la seguridad técnica también a este cambio cultural? Los programas de seguridad basados en comportamientos, la idea es maximizar el recurso interno y minimizar inversiones externas. O sea, aprovechar lo máximo posible de la masa crítica interna para minimizar grandes inversiones. Cuando digo grandes inversiones externas, básicamente en infraestructura. Entonces, no vamos a trabajar fuertemente en poner nuevas protecciones, revolucionar la fábrica. ¿Por qué? Porque inversiones en tecnología o en cambio de tecnología normalmente tienen un costo muy alto. Entonces, lo que vamos a hacer es potencializar las habilidades del equipo de seguridad y de los líderes dentro de un programa, pero a eso armonizado con la seguridad tradicional. Entonces, el programa comportamental, él complementa la seguridad tradicional. Tener reglas claras, procedimientos claros, eso es importante. Lo que vamos a darle es el plus. El programa comportamental de seguridad nos va a ayudar a generar el entusiasmo y la motivación en la gente a través del liderazgo visible de los líderes. Entonces vamos a juntar la seguridad tradicional con la motivación necesaria en los trabajadores, pasando por rutinas nuevas de los jefes. Entonces combinamos. Programas de gestión en seguridad no es para tirar lo que estamos haciendo, es para juntar y potencializar las dos cosas. Acá es un overview rápido de cómo funciona el programa, pero como decíamos, para cambiar cultura no podés invertir solamente en una herramienta. Entonces, lo que diseñamos un cambio cultural, precisamos poco a poco ir colocando elementos diferentes en la organización para que el cambio se procede. Cuando arrancas de cero un programa comportamental, descubrimos que la rutina de las áreas, de los mandos medios, es muy pobre en seguridad. Entonces, es lo más normal que los únicos momentos de seguridad son aquellos pilotados por seguridad. Lo que vamos a hacer es colocar diversos elementos de gestión en la rutina de la organización.
en una fase inicial, después más avanzado y después por final. Entonces vamos a poner programas de reconocimiento, capacitaciones objetivas, rating, que es una medición, gestionar adecuadamente los incidentes, comunicar un programa de manera adecuada. O sea, vamos a colgar en la gestión de la empresa varios elementos de gestión. ¿Para qué? Para forzar la práctica de seguridad en diversas instancias por los diversos líderes de los sectores. O sea, lo que antes hacía poco, que era poco seguridad, ahora lo vamos a obligar a practicar diversas herramientas de seguridad para que poco a poco él entienda que es su trabajo, que él se familiarice con seguridad y después de un año o dos vamos a tener más multiplicadores de seguridad. Entonces, lo que uno implementa son elementos de gestión de seguridad. 21 elementos y procesos para ordenar la gestión de seguridad, despertar el liderazgo en los trabajadores, en los líderes y motivar a los trabajadores. Estos elementos de gestión son cosas que vamos a colocar en la empresa poco a poco para ordenar la gestión de seguridad, despertar el liderazgo en los líderes y motivar a los trabajadores. Poco a poco, de manera gradual. Entonces tenemos elementos que son la base del programa, después de un tiempo, elementos intermediarios y por fin, elementos ya de una gestión más implementada. De manera simple, arrancamos en la parte para colocar estructuras de gestión básicas. Un programa ya en fase madura sería, ¿qué es lo que uno busca? Uno ya después de 1, 2, 3 años, o qué sería esperado, que el líder entendió que su responsabilidad es cuidar de personas, él practica seguridad, exige seguridad y conoce seguridad. El trabajador ya entendió que esto es bueno para mí y practica seguridad. ¿Qué buscamos? Que el trabajador practique seguridad en el ambiente laboral y en su casa también. No tiene sentido que el trabajador, mientras está en la empresa, tiene un comportamiento A y después cuando va a la casa no se pone el cinturón de seguridad, cruza el semáforo rojo, en fin. Entonces, después que conseguimos que todo el aparato de personas se armonicen, es esperado que fuera de la empresa también tengan comportamiento seguro. Entonces, esa es un poco la ruta del programa de seguridad. Entonces, son varios elementos que vamos a entrenar la organización en rutinas de seguridad. Todo esto va a ser medido para ver el avance. Y acá solo una observación, que es el 4, que es observación de comportamiento. Hay algunos programas que se enfocan solamente en la parte de observación. Observar comportamientos es una herramienta poderosa y necesaria, pero no puede ser la única dentro de un programa de seguridad. Precisas establecer programas de reconocimiento, capacitación, inspecciones, en fin, varios elementos. Si uno implementa más de una rutina, las chances de éxito son muchos mayores porque le vas dando por diversos lados a la gestión interna. Entonces, probablemente vas a hacer. Puede ser que no te va tan bien en esto, pero te va mejor en el otro, en fin. Pero a lo largo del tiempo vamos consiguiendo avanzar en diferentes frentes. Bueno, acá solamente para ejemplificar cómo el programa funciona. Entonces, lo que se ve en rojo, acá es una sumatoria de clientes donde trabajamos. Entonces, en rojo, gente que tenía problemas con accidentes. En verde, después que se empezó a implementar los 21 elementos, de nuevo, no se arranca con todo de frente. Uno hace un diagnóstico en la empresa, determina cuál es la adherencia a los 21 elementos y después poco a poco vamos eligiendo los elementos necesarios para aquel momento. Pero comprobadamente todas las empresas que adoptan un sistema de seguridad basado en comportamientos acaban mejorando la accidentabilidad de manera sostenible. Entonces no tenemos una empresa que después de un tiempo no vaya mejorando el accidente. El tiempo, de nuevo, es después de 8, 9, 18 meses, pero difícilmente en el segundo año del programa tu indicador no empieza a caer. Después que el indicador empieza a caer, precisamos mantener y seguir bajando eso en el tiempo. Ahí por eso que tenemos la pirámide de seguridad. Bueno, a ver el tiempo. Bueno, creo que estamos abarcando todos los conceptos. Y aquí solamente un mensaje final. Seguridad es un reflejo de lo que somos, de cómo pensamos y actuamos. Lo que esperamos para todo nuestro equipo. Seguridad es cuidar de la gente continuamente. Acá solamente un mensaje final diciendo que
tiene el mensaje, aparte de ser un poco obvio, pero es importante que este concepto se interiorice en los líderes. Entonces, no existe un buen equipo y un mal jefe. No es así como no existe un mal jefe y un buen equipo. Si en tu sector, en tu empresa, en tu área tenés accidentes, eso es resultado del estilo de gestión de los líderes. Cuando conseguimos que el líder entienda que es su responsabilidad cuidar de las personas, la manera como él actúa es el problema de los accidentes, uno empieza a cambiar la cultura. Eh, bueno, lo que teníamos para compartir era este material, muy buena, muy buena, creo que el tiempo fue apropiado y me parece que ahora lo dejo a Gers para ver algún cuestionamiento, algún otro punto que la gente que está participando con nosotros se quiera sumar. Víctor, de verdad, muchísimas gracias. Excelente, digamos, la participación tuya. Siempre es un gusto tenerte, escucharte, de verdad que es muy rico, ¿no? Porque Mi español aprendemos, está bueno, ¿no, bueno, Ger? Me hiciste mala fama, que no habla hablas español, que no habla más o menos. portugués. No, está bien, está bien. De verdad, no, Víctor, te agradecemos. Yo particularmente a nombre igual de la asociación, eh, igual ahí está Luis Espinosa, Pablo Nangles, Ivonne, a todos ellos, son los miembros de la asociación. Les agradezco y bueno, te agradecemos a ti también por la participación. Mira, vamos a empezar con algunas preguntas. Ya el equipo Perfecto. está lanzando algunas preguntas. Ya tenemos algunas aquí. Te las voy a empezar a soltar una a una. Dice, a ver, trabajo en una empresa que tiene sindicato bien complicado. ¿Cómo se trabaja esa situación? Esa es la primera pregunta. ¿De acuerdo? Vamos y voy anotando las siguientes. Por favor, tú y me vas, te dejo libre. Bueno, como comentamos, si tenés problemas con sindicato, en verdad lo que precisas hacer es no dispararle al sindicato. Lo que uno ve que en empresas donde tiene problemas con los sindicatos, hay un cierto miedo. Entonces, no estoy acusando, apenas viendo la experiencia. Tenés problema, entonces, si tenés problemas con el sindicato, precisas conversar continuamente con ellos. Entonces, lo que recomendamos es que si tenés temas sindicales, precisas abrir un canal formal de discusión. O sea, todos los meses tenemos reuniones con los sindicalistas para explicarles lo que queremos, lo que buscamos. Bueno, hablando específicamente de un programa cultural, de cambio cultural, cuando arrancamos en uno, o sea, tenés un sindicato complicado y querés implementar un programa de cambio cultural. Primer cosa, antes de lanzar el programa hay que comunicarse al sindicato. Señores, esto lo que queremos hacer, es bueno para la gente no se lastime. Ah, pero van a trabajar más. Escuchalo, que no te vaya bien. Puede ser que la primera reunión te va mal, la segunda va mal, pero aunque te vaya mal en la comunicación con los sindicatos, precisas formalmente todos los meses conversar con ellos, comunicarle lo que es el programa, para qué sirve. O sea, poco a poco el sindicato va a entender que esto es positivo, que no hay nada de malo y poco a poco se van a tornar socios. El objetivo de juntarte con los sindicatos es que ellos se sientan también participantes y te ayuden. Entonces, mi recomendación de manera simple, todos los meses reuniones con los representantes del sindicato para comunicar el programa y lo que vas a hacer. Ojo, es comunicarle, no pedirles permiso, lo vas a hacer, pero ellos tienen que estar sabiendo lo que vas a hacer para ir contribuyendo, en fin. Entonces, lo que precisas hacer es abrir un canal de conversación directo con los sindicatos para comunicarle el programa, la intención y todos los meses juntarnos a ver cuál es su expectativa, en fin. Eso no te frena el programa, solamente vamos a empezar a conversar. Hasta porque, como comenté yo, le vamos a dejar claro, el programa es para cambiar el chip del jefe, es decir, el trabajador no es responsable por esto, pero precisamos que el trabajador sea influenciado por el jefe. Normalmente ese discurso es bien aceptado en los sindicatos y no hay problema. Entonces, lo que no
no tenemos cases de problemas con los sindicatos. En algunas empresas demora un poco más, en algunas empresas demora un poco menos. No sé si es más o Excelente. menos por No, no, es, perfecto, perfecto. Perfecto, Víctor. Bueno, vamos a continuar porque hay muchas preguntas de verdad. Dice, ¿qué recomendaciones nos darías para generar estímulos positivos y generar cultura para empresas con personal altamente rotativo y no permanecen mucho tiempo contratados? O sea, cuando tenemos mucha rotación. Bueno, si, en verdad, si tu negocio por alguna, por algún proceso, yo qué sé, la gente entra, queda poco tiempo y sale, y eso es normal de tu negocio, lo que precisas es tener procesos que funcionen rápidamente. Entonces, yo qué sé, yo entré en la empresa ahora, precisas dejarle muy claro lo que, o sea, entré en la empresa A, esta es nuestra empresa, si haces esto así, 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 vas a tener este reconocimiento, que puede ser desde una felicitación, en fin. Si tenés gente que se queda poco tiempo contigo, precisas ser muy explícito en comunicarle la manera como él se puede sentir reconocido, ¿entendés? Si la gente entra, queda 6 meses, un año contigo y después salen, porque eso es normal, a pesar que sabemos que si tenés mucha rotación de gente, eso no es sano para el negocio, punto. Pero suponiendo que tu situación es así, lo que precisas es en la inducción inicial, en las capacitaciones, que son las instancias que le vas a hablar a esta gente, tenés que ser muy claro, objetivo y veloz en comunicarle. Bienvenido, Ger, esta es nuestra empresa, esto es lo que buscamos en seguridad, si haces las cosas bien, vas a tener acceso a estos reconocimientos. Cuando hablo de reconocimiento, no se trata de premio, plata, eso se puede adoptar, pero depende de la empresa. Lo que tenés que dejarle claro, acá en la empresa hacemos las cosas bien, y si hacemos las cosas bien consecutivamente, nos va a ir mejor y puedes acceder a tal reconocimiento, lo que sea. O sea, tenés poco tiempo para hablar con la gente porque se te van a ir. Entonces precisas ser muy eficiente en tu comunicación. De nuevo, ¿y quién comunica? A ver, ¿quién es el responsable por comunicar en las organizaciones? Recursos humanos. O sea, el área de recursos humanos es el responsable por comunicar las cosas. Entonces, la manera como vas a reconocer tiene que ser un proceso muy aceitado con recursos humanos. Entonces, eso es lo que uno recomienda, que esto sea parte de la gestión de recursos humanos. No puede ser el reconocimiento hacia el trabajador algo que hacemos la gente de seguridad. Eso no está correcto porque por concepto, ¿a quién le pagan para reconocer en la empresa recursos humanos? ¿A quién le pagan por capacitar recursos humanos? ¿A quién le paga por entrenar recursos humanos? Estos procesos, que es uno de los elementos del programa, tienen que estar muy bien aceitados entre recursos humanos y seguridad. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor estrategia para comprometer a los líderes? Buena pregunta. Mira, difícilmente llegamos a un lugar y la gente, ay, qué lindo, Víctor, viniste, me vas a dar más trabajo, te quiero mucho, mua, 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 mua. Eso es ilusión. Cuando llegas a cualquier lugar y te dices, ah, bueno, nos van a ver como malditos. O pucha, viene Víctor, este desgraciado, me da más trabajo. ¿Qué piensa la gente? Víctor, puta, yo trabajaba y ahora, además de trabajar, tengo que hacer la chamba de seguridad. Lo que van a pensar. Y eso, pero es así, o sea, no me van a recibir de brazos abiertos. Lo que tenemos que decirle es hacer una buena capacitación. Mirá, viejo, preciso que en tu gestión de supervisor hagas esto, esto, esto. No me gusta, no quiero, no me interesa, lo vas a hacer. No decírselo de frente así, pues se va a enojar, pero precisas dejarle claro que él tiene nuevas rutinas de seguridad y medirlo constantemente. Entonces, sí, no adelanta decirle, mira, esto es bueno y dejarlo suelto. Entonces, vamos a implementar 2, 3 rutinas. Charla de seguridad, observación de comportamiento y más alguna rutina. Estas 3 cosas ahora hay que empezar a hacerlas porque necesito que tu participación sea más activa. ¿Ok? Y te voy a medir todas las semanas y todos los meses.
y el que tenga dificultad en hacerlo, lo voy a ayudar. Pero precisas medir a los líderes en sus rutinas de seguridad, punto. Les guste o no les guste, no hay manera. Simplemente dejarlo abierto no vas a cambiar, porque si lo dejas abierto, poca gente se va a sumar. Y yo necesito que 80-90% de los líderes se molden a lo que querés. Entonces hay que ser un poco, no dictador, no es el objetivo, pero no podés dejarle muy abierto a su voluntad, porque si no, no lo van a hacer. Entonces eso es lo que queremos hacer. No tenemos mucho rechazo. ¿Por qué? Porque la capacitación donde le presentamos el por qué él tiene que hacer las cosas nuevas, tiene que ser interesante. Mira, si tenés un equipo que no se te lastima, es mejor para vos, tenés menos quilombos con accidentes, investigaciones, así es. Entonces la gente entiende, en verdad. Entonces salen de la capacitación felices. Lo que pasa es que después tiene que hacer cosas nuevas. No hay vuelta. La única manera de desarrollar algo es practicar. Si querés adelgazar, no sirve leer un libro. Tenés que ir a correr. Si querés aprender tal cosa, tenés que practicar. Entonces, para que sean mejores líderes, tiene que practicar. Punto. Se le van a definir las rutinas y hay que hacerlo. Bien, Víctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, para iniciar el programa, ¿es necesario realizar algún tipo de auditoría previa? Sí, es importante porque el programa, como lo tenemos, son 21 elementos, pero precisas entender cuál es tu realidad. O sea, se hace un diagnóstico, no es lo ideal, es lo más aconsejado, es hacer una auditoría, un diagnóstico previo para ver si en aquellos 21 elementos, cómo está tu estructura, tenés un programa de reconocimiento, tenés un plan. Eso sirve para dos cosas, entender cómo está tu realidad y conseguir aprovechar elementos existentes o faltantes. Si, por ejemplo, si ya existe un programa de reconocimiento en tu empresa, pucha, es más fácil yo agregarle a lo que ya está funcionando. Si no existe, se cría. Pero es inteligente y más rápido hacer sacar una fotografía de lo que tenés implementado para conseguir proponerte algo a medida para tu empresa. Entonces, sí, respondiendo, un diagnóstico inicial es necesario para proponer. Si arrancamos con 1, 2, 3, 4 elementos para ver si lo que yo necesito en tu empresa ya lo tiene implementado y para ver si lo que yo necesito lo tengo que desarrollar. Entonces, sí, hay que hacer un diagnóstico inicial para ser más asertivo y perder menos tiempo en la implementación del programa. Siguiente pregunta, Víctor. Mira, bueno, en realidad le cuento a todo el equipo, estoy tratando de compilar algunas preguntas, porque hay muchas preguntas que incluso me están llegando en privado. Entonces, voy a tratar de compilar algunas, ¿de acuerdo? Y disculpen si no menciono el nombre de ustedes, pero como estoy tratando de juntarlas, es muy probable que alguno de ustedes sí reconozca la pregunta que nos ha planteado o que está planteando Víctor. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿qué recomendaciones nos brindaría para generar estímulos positivos o generar cultura para empresas con personal altamente rotativo? Bueno, ya nos comentaron un poco eso. Y asociado a eso, otra pregunta es, ¿qué reconocimientos nos recomiendas? ¿Ok? O sea, ¿qué nos brindarías para tratar de generar estímulos positivos o reconocimientos, ¿no? ¿Qué recomiendas? Bueno, estímulos positivos, hay una lámina que vos ves, estímulos positivos es reconocer, ser justo, hablar con la gente, esos son estímulos positivos. O sea, si hay momentos donde conversamos con la gente, si la manera como entendemos las manifestaciones, en fin, estímulos positivos es cuando tenés una relación de confianza entre el obrero y el supervisor. Entonces, ahí, como vimos atrás, el estilo para ser positivo tiene que estar orientado a la confianza. Entonces, primer cosa es una proximidad entre el trabajador y el supervisor. ¿Cómo puedes medir eso? Siendo dueño del sector, saber es exactamente cómo están un ejemplo simple, vamos a simplificar. Si en las investigaciones de accidentes solamente seguridad participa, estamos con problemas, porque ya no hay comunicación. Si en los reconocimientos solo seguridad establece quién debe ser reconocido, no hay comunicación. Entonces, estímulos positivos
es cuando se reconoce, se habla con la gente, se manifiesta interés en la gente, todo lo que mencionamos atrás. Entonces, los estímulos positivos son orientados a la conversación, el entendimiento, y eso hay que decirle a los supervisores que es importante. O sea, aquella lámina donde está la parte positiva y la parte negativa, se lo tenés que decir de frente. Mire, mi amigo, yo necesito que esto acá esté presente en tu rutina y esto ausente de tu rutina. Primero, no tenés como ser medias palabras. Entonces, hacerle entender que uno quiere que su estilo sea orientado a producción, chévere, bueno, pero con estas características, primer cosa. Entonces, estás dejándole bien claro cómo lo vas a medir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, vos sos gerente y tenés evaluación de desempeño de tus supervisores. Viene el chico que es muy bueno en sacar, en obtener productividad, pero es malísimo en conversar. Le tenés que decir, Gert, vos sos bueno en productividad, hermano. Pucha, te felicito así, pero sos malo con gente. Te lo tengo que decir como tu jefe directo, que vos sos bueno en esto, pero sos malo en aquello. Primera cosa. Y el reconocimiento, ahí es un zapato adecuado a cada empresa. Existen reconocimientos simples, por ejemplo, la gente que está participando activamente en el programa, o sea, reportó un acto inseguro, solucionó una condición insegura, participó de la charla. Eso tiene que ser natural y tenemos que forzar a que el supervisor traiga ejemplos positivos de manifestaciones positivas. ¿Qué le vas a dar de reconocimiento? Depende de tu empresa. Entonces, podés establecer cosas simples, un correo del gerente felicitando a Antonio, Juan, Pablo por esta cosa. Es un reconocimiento simple mensual. Un desayuno con el gerente es otro reconocimiento. Así como podés establecer cosas más souvenir de la empresa o algo más. O sea, cualquier reconocimiento te ayuda. Lo que vemos muchas veces es que la gente se traba porque piensa, pucha, lo tengo que sobornar para que haga las cosas. No es sobornar, tenés que motivar a la gente. Entonces, un director una vez me preguntó, Víctor, ¿pero es inteligente ofrecer premios para la gente? Sí, puedes ofrecer premios al arranque para tornar esto más accesible y después lo sacás. La gente lo va a parar de hacer. Bueno, es una manera de ver. Pero reconocer de cualquier manera a la gente es importante. Dicen los psicólogos que el ser humano quiere dos cosas en la vida, ser amado y ser reconocido. Reconocido. Yo, Gers, Antonio, Juan, todos buscamos ser reconocidos y ser amados. Bueno, vamos a hablar de reconocimiento, es natural. ¿A quién no le gusta un correo de su jefe? Víctor, buen trabajo. Ger, buen trabajo. Obvio. Si a vos te gusta recibir eso, puta, a la gente también. Entonces, el reconocimiento no tiene una regla formal. Lo que sí hay que establecer es un programa de reconocimientos. Si nos vamos a comprometer a todos los meses a hacer menciones a destaques positivos, sea un diploma, sea un correo, sea un premio, sea una mochila, sea cualquier cosa, lo tenemos que transformar en rutina. Todos los meses los trabajadores tienen que saber que el que hizo las cosas bien tuvo una mención especial. Si después de un tiempo aquello es muy pobre, perfecto, lo cambiamos por otra cosa. Bien, Víctor. Siguiente pregunta. Dice, en Latinoamérica existen empresas que han incorporado los programas de seguridad basados en comportamiento en sus programas de gestión. Por ejemplo, ¿qué empresas o empresas de qué rubro? Preguntan. En el mundo existen empresas que han incorporado este programa en su sistema de gestión. ¿Existe alguna institución nacional o mundial que regule o norme legalmente los programas de SBC? Eh, Bien, en verdad todavía no hay un instrumento legal que obligue a implementar programas culturales. Lo que uno tiene más, lo más común es ver, tenés dos modelos. Empresas multinacionales grandes que tienen matriz en el exterior, normalmente tienen una obligación de tener este tipo de filosofía o de cultura. Entonces tenés empresas que ya por tener matrices internacionales, a ver, voy a dar un ejemplo, Unilever, Coca-Cola, Johnson Johnson, Diversey, ya tienen la obligación de hacer esto, pero porque vienen de una matriz externa, ¿entendés? Entonces eso ya es implementado. Empresas menores lo implementan porque o porque tiene problema legal o porque no le molesta a la gente
le molesta al director, al CEO, al gerente tener accidentes. Y después el costo asociado, porque tener un accidente significa perder dinero, perder plata. Ahí tenemos varios ejemplos. Ah, Víctor, ¿cómo se mide eso? Bueno, algunos ejemplos. Hay empresas que utilizan 1 para 4. O sea, si tenés un trabajador que gana $1.000 y se lastimó, perdés $4.000. Otras empresas usan 10, otras empresas usan 20. Entonces, por ejemplo, porque podés tener problemas con imagen, o sea, asociada. Imagínate una empresa grande que tiene propaganda o comerciales de millones de dólares en la televisión y su imagen se asocia a que no cuida a la gente, a que se lastiman, en fin. Entonces, es interesante invertir en esto porque si tenés accidentes, tenés problemas y perdés dinero. Si tenés accidentes, no hay confianza en el trabajador, o sea, y eso te genera diversos problemas. Ahora, no conozco en América Latina, donde trabajamos, una obligación legal. Eso es más una obligación organizacional, pero no legal. Todavía no tenemos instrumentos que sean categóricos en este tipo de comportamiento. Tenemos cosas generales. En fin, la ley dice, hay que invertir en la seguridad del trabajador, pero no te habla, hay que invertir en la mejora del comportamiento de los líderes trabajadores. Eso, de esa manera, no hay leyes que conozcamos. Las leyes te obligan a tener un sistema, pero es muy amplia esa palabra. Específicamente en comportamiento no tenemos. La 45.000 ahora hace referencias a este tipo de asuntos, pero todavía de manera no tan gráfica. Siguiente pregunta, Víctor. Dice, he escuchado que existen juegos Lego Safety, aplicados a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Es recomendable? ¿O lo recomiendas, mejor dicho? Totalmente. Cuanto más ingenioso sea tu capacitación entretenida, más chance. A ver, ya fuimos a entrenamientos aburridos y entrenamientos divertidos. ¿Cuál nos queda mejor? El entrenamiento divertido. Pues entonces, tener entrenamientos que generen motivación, entretenimiento, es súper bienvenido. Estos juegos, intervenciones, tienen especial efectividad con trabajadores, porque el trabajador es un público más, digamos, más rudo o así, o más simple, digamos así. Entonces, si tu capacitación, aparte de ser buena, es alegre, interesante y motivadora, bienvenido sea. Eso es parte. Ahora, lo que necesitamos es que este momento de capacitación esté dentro de un contexto. Solamente tener buenas capacitaciones con los trabajadores es insuficiente para cambiar el chip de la organización. Lo que precisas es tener buenas capacitaciones, pero después que el supervisor practique seguridad, que el supervisor haga cosas. Porque si solamente invertís en juegos o en capacitaciones lúdicas, esto, por más que el trabajador le gustó y le incorporó, cuando vuelve a su estado natural, su líder, si no le da pelota o no lo hace así, se va a diluir. Entonces, sí, bueno tener capacitaciones interesantes, pero dentro de un programa orientado al cambio. Entonces, ¿es bueno hablar de manera divertida con la gente? Sí, pero esto tiene que ser una parte del cambio cultural. Solamente eso no resuelve, porque por más que sea cuando uno va a una buena capacitación, ese momento de emoción dura, es la misma cosa cuando uno ve una película. Vas al cine y ves una película que te emociona, salís emocionado, pero 2, 3 horas después, aquello se te diluye, se te va. Es así, en verdad, como uno procesa. Una capacitación interesante, por mejor que sea, es insuficiente para por sí sola cambiar el chip del trabajador. Precisas motivarlo, pero precisas fomentar eso dentro de una gestión. Por eso que vimos tantos elementos ahí. Y hay un elemento que es capacitación. Perfecto, eso es bueno, pero que sea dentro de un aparato. Excelente, Víctor. Dice, la clave es la alta dirección, o sea, perdón, voy a parafrasearla mejor. La clave es que la alta dirección se involucre. ¿Cuál es la fórmula para que ellos lo asuman o se involucren? La alta dirección es la clave, pero
¿Qué pasa? Cuando entramos en un proyecto, hay una intención de cambio, entonces precisamos procesar a todos. El supervisor que hacía pocas cosas de seguridad tiene que empezar a hacer más cosas de seguridad. El director y el gerente también. Ahora acordate que el cambio cultural es para todo el sistema. Entonces, es ilusión pensar que el director que me llamó el lunes para implementar un programa de cambio cultural, el viernes ya va a estar pronto. Entonces, es un proceso. Por eso que tenemos que tener acompañamientos con todos los escalones. Tenemos que acompañar si los mandos medios están consiguiendo incorporar rutinas, pero también ver si la alta gestión, directores, gerentes, también están diferentes. Y si esta gente, que es lo más alta, no está aportando lo que necesitamos, hay que decírselo, señor, te respeto muy bien, pero infelizmente tu comportamiento o tu actitud o tu empuje no es suficiente. Entonces, precisas llevar todos al mismo tiempo. Acordate, uno quiere que todo cambie, entonces hay que hablar, hay que capacitar, director, CEO, gerentes, todo en su momento. Lo que te recomiendo, si vas a implementar un programa de cambio cultural, precisas por lo menos a cada 2, 3 meses tener una conversa franca con el número uno. Decirle, señor, esto está bien, pero esto está mal. ¿Y qué está mal? Está mal la manera como lo estás encarando. Aunque él se enoje, hay que decírselo con respeto, en fin, pero es paso a paso. Precisamos que todo el mundo incorpore nuevas rutinas. Entonces, la alta gestión es importante, pero no vamos a ser inocentes, que solamente el director, el gerente va a cambiar del día para la noche. No, eso también requiere un tiempo. Si al supervisor le cuesta cambiar, imagínate un director gerente que tiene 10, 20, 30 años haciéndolo así, pero hay que ir poco a poco. Perfecto, Víctor. Vamos con un par de preguntas más. Voy a ir con una por aquí. A ver, perdóname. Dice, ¿existen requisitos mínimos para implementar un programa de SBC? ¿O cualquier empresa puede implementarlo? Entonces, lo que comentábamos, así, cualquier empresa puede implementarlo. Ahora lo que recomendamos es hacer un diagnóstico para entender cuál va a ser la agencia. Entonces, el diagnóstico inicial, a ver, voy a volver acá que va a quedar más gráfico. El diagnóstico te sirve para entender cómo estás vos en estos 21 elementos. Después que yo evalué cómo está esto en tu empresa, consigo definir, bueno, a tu empresa en este momento vamos con este y este para el año 1, o este y este para el año 2. Entonces, cualquier empresa lo puede implementar. Lo que va a determinar el trabajo es el diagnóstico. Entonces, hacemos un diagnóstico, determinamos cómo está tu situación y priorizamos los elementos necesarios. Muchas veces la empresa quiere implementar muchas cosas, pero no tiene brazos para eso. El equipo de seguridad es insuficiente. Ejemplos de cosas que te pueden ser problema. Equipo de seguridad que cuida. Seguridad patrimonial, medio ambiente, cucarachas, portería, estacionamiento. Pucha, si tenés un flaco de seguridad que cuida de 30 cosas y le voy a dar toda esta torta, se va a morir. Entonces no adelanta. Tenemos que dividir y decir, vamos con esto, esto y esto. Vamos a llegar a este punto. Entonces, podemos implementar en cualquier organización, pero precisamos del diagnóstico inicial para decidir qué zapato va a servir a ti. Perdón. Perfecto, Víctor. Mira, la última pregunta, en realidad hay muchas, estoy tratando, como le dije, de compilar y agruparlas. Dice, Víctor, el canal formal de comunicación, ¿quién lo debe liderar? Es decir, ¿quién debe liderar los avances del programa de seguridad basado en comportamiento? Vos hablaste de comunicación. El dueño de comunicación en la empresa es recursos humanos. Punto. Entonces, en verdad, yo voy a definir acá, mira, yo quiero comunicar esto y esto de esta manera. El dueño del plan de comunicación del programa es recursos humanos. En algunos casos no va bien, en otros casos no va mal, pero en fin, el dueño es ese específicamente, ¿ok? El responsable por conducir el programa, seguridad sí tiene la necesidad de liderar, porque teóricamente seguridad es el que entiende más de estos productos. Entonces, el conductor del programa es seguridad.
el responsable por el fracaso somos todos. Entonces son tres cosas. ¿Quién va a hacerse cargo de la comunicación del programa? Recursos humanos junto con seguridad. ¿Quién va a conducir el programa? Seguridad. ¿Quién es el responsable por el éxito y el éxito del programa? ¿En qué tiempo? Todos. Porque tenemos una participación industrial, una participación de recursos humanos, o sea, todo el mundo. Eso es importante. Pero sí, seguridad en el año 1 y 2. ¿Qué va a suceder, Hertz, después de un tiempo? Después de un tiempo, estos elementos que decimos acá se van a transformar naturalmente en elementos de gestión del sector. Entonces el gerente industrial entendió que hacer las charlas es mi trabajo, hacer observaciones es mi trabajo. Entonces normalmente estos elementos que eran cosas raras al inicio, después de 1, 2, 3 años, él lo va a incorporar en su rutina. Ahí conseguí lo que buscamos, que es descentralizar seguridad. Después de un tiempo, todo esto se va a transformar en indicadores de los sectores. Ahí realmente seguridad va a ser coaching y los sectores van a seguir conduciendo los programas. Eso es lo que buscamos. Buscamos que la gente se empape en cada asunto de esto, pero por eso demora un tiempo. Entonces tenemos que enseñarle lo que queremos con esto, hasta que eso se transforme naturalmente. Ejemplo clásico. Arrancás un programa con un comité, con todos juntos. Pucha, Después de un tiempo tenés comités individualizados de mantenimiento industrial. Después de un tiempo, el sector lleva solo él sus indicadores. ¿Qué sería esperado dentro de un programa de seguridad? Después de 3 años, el supervisor solo se sienta con su equipo y revisa esto. Señores, ¿cuántos incidentes? ¿Cómo fue la charla? Y seguridad ni participa. No significa que nos importe, pero el líder, el dueño entendió que esto es mi trabajo y yo soy capaz de hacerlo solo. Y seguridad sirve para aferir e ir mejorando. Perfecto. Bueno, todos creo que quedamos contentos con tu presentación, Víctor. Les agradezco a todos los participantes, a todo el equipo, al Centro Peruano de Gestión de Riesgos y HCQ Latam, que somos tanto Víctor como el que habla. Agradecemos a todos su participación y estamos seguros que vamos a repetir una presentación como estas muy pronto. ¿De acuerdo? Listo, Víctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas Hasta la gracias a próxima. todos. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima.